¿Qué tal, atletas? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí ya en otro podcast o conversación. Esta vez estoy con Alex, que es parte del equipo también de nutrición, alguien que personalmente admiro mucho por su conocimiento, así que tenía ganas de que grabáramos este video juntos. Algunos lo deben conocer ahí en el Instagram, está poniendo posts como loco de nutrición. Y el momento que estuviéramos aquí en YouTube conversando. Así que, ¿cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Yo también te admiro mucho y muy orgulloso de poder estar aquí compartiendo el conocimiento. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, brother. Yo bien, aquí con ganas de ver qué sale de todo esto. Oye, partamos entonces, obviamente presentándote a ti. Cuéntanos sobre ti, qué haces en tu día a día, en qué estás, a qué te dedicas. Bueno, por supuesto la nutrición, hace cuánto entrenas. Cuéntanos un poquito. Mira, bueno, tampoco tengo mucho currículum, pero creo que te pueden hacer muchas cosas. Bueno, yo soy atleta de street workout hace más de 5 años. Creo que empecé un poquito después que tú, aunque sé lo mismo. Estoy estudiando nutrición, estoy en mi quinto año, este es el último, y solo me queda la práctica profesional o el internado que se llama aquí en Chile. Y soy muy apasionado de esto, de hecho, por la misma calistenia, me interesó mucho el deporte y por eso entré a estudiar nutrición, que me apasiona mucho ayudar a la gente, poder ayudar a los atletas sobre todo y sacar el máximo rendimiento deportivo, ese es el objetivo final mío. Perfecto. Oye, te hago la misma pregunta que le hice al Richard, que me parece interesante. Em, Porque ustedes tienen esa facilidad, y no sé si será, será el don de estudiar nutrición, pero subir, bajar de peso cuando quieren, manejar las comidas, controlar y tener la disciplina y llevarlo bien, llevarlo sin problemas. Desde que empezaste a estudiar nutrición, eh, ¿ha tenido un impacto positivo para ti en tu entrenamiento el poder regular, llevar las comidas bien? ¿Cómo ha sido el cambio desde que empezaste a estudiar de eso? Mira, muy buena pregunta. Eh, yo creo que sí, la verdad es un rotundo sí, porque la verdad el conocimiento ayuda demasiado a conocer nuestro cuerpo más que nada, porque claro, un estudio científico te puede mostrar 800 atletas hicieron tal cosa, pero si tú lo llevas a tu propia práctica, a tu persona, empiezas a descubrir nuevas cosas y logras experimentar contigo y saber qué es lo bueno para ti. Eso es lo que yo hice, es sacar la ciencia, aplicarla y ver qué es lo mejor para uno. Yo creo que me ha ayudado mucho. La verdad, la mayoría del conocimiento de deporte lo he adquirido gracias a la profesión que estoy estudiando. Y sí, es un rotundo sí, ayuda demasiado. Porque el conocimiento se aplica en las comidas, se aplica en el tiempo, se aplica en los suplementos, bueno, un sinfín de variantes que las personas pueden tener, pero que nosotros, como tú dices, tienen la facilidad de hacerlo. Y nuestro deber es ayudar a las personas a que puedan hacer prácticamente lo mismo que nosotros. Perfecto, todo el testeo empírico ahí, Sí. de, bueno, no sé si tipo dieta, pero la regulación personal, como tú decías, individualizada a Exacto. cada persona. Oye, y se habla Oye, mucho siempre, y yo creo que están las dudas de todas las personas en qué comer cuando uno es atleta de street workout. Eh, ¿Cómo ha sido tu transición desde tu inicio y desarrollo en la carrera? De qué comía al inicio, después me fui dando cuenta de que a lo mejor esto me venía mejor para la calistenia, ha sido un testeo de ir probando cosas, ¿qué te ha venido? mira, comenzando por el principio, cuando entré a la universidad, te voy a poner un ejemplo. Yo pesaba muy poco, pesaba, bueno, casi 15 kilos menos de lo que peso ahora. Y mi único objetivo, prácticamente me ensegué con eso, de subir de peso. Y como no tenía tanto conocimiento, lo que hice fue empezar a subir de peso sin importar muchas variantes, solo quería subir de peso. Y claro, lo que le pasa a muchas personas, y me pasó a mí, es que subí de peso, pero gané peso y grasa, principalmente. ¿Por qué? Porque comía mucho más de lo que yo necesitaba, demasiado. Uno tiene que comer más de lo que necesita para subir de peso, sí, eso yo creo que la mayoría lo sabe. Pero si uno se excede, el peso va cada vez tendiendo más a la ganancia de grasa que a la ganancia de músculo, aunque uno
Entonces, al principio me pasó eso, claro. Después yo me di cuenta porque, claro, uno experimenta y va adquiriendo más conocimiento. Tuve que hacer la fase inversa, una definición, empezar a bajar de peso y, claro, perder grasa y también ese proceso lleva a una pérdida de músculo, pero la idea es que no sea tanto. Claro, ahí fui mejorando mucho más mi composición corporal, pero como te digo, sí, me ayudó mucho el experimentar, el tratar con mi cuerpo, pero bajo mi propio riesgo y los conocimientos que yo tenía. Así aprendí mucho y claro, uno tiene que compartir eso. Con respecto a las comidas, lo que yo comía, prácticamente los alimentos no han cambiado. Yo tampoco es que haya incluido muchos alimentos con respecto a cuando no hacía ejercicio. Más que nada yo empecé a jugar con las cantidades, porque me di cuenta de la importancia de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos. Entonces, claro, dependiendo de la fase en la que esté uno, uno necesita más gramos de esto, más gramos de esto otro, pero al final los alimentos, no hay un alimento que sí o sí se deba comer, ni uno que esté totalmente prohibido. Todo va en las cantidades y en la moderación. Perfecto. Qué bien, súper. Oye, y bueno, nosotros nos conocemos hace años en realidad, entonces, no sé, por ejemplo, si uno va y come algo que a lo mejor dentro de la conciencia colectiva y de lo que siempre se habla no cabe dentro de sano, y aún así estamos encasillados dentro de una cultura deportiva que quizás se puede enmarcar dentro de lo que es fitness. ¿Qué pasa con esas escapadas de comida de repente en tu desarrollo? ¿Crees que comer de repente algo puede tener un impacto negativo o cómo lo ves? Mira, como te decía y asentándote lo que dije, para mí y creo que para la mayoría de las personas que estudian este ámbito, no hay alimentos prohibidos ni alimentos que sí o sí se deban comer. Como tú dices, las escapadas de la comida, de la dieta son normales. A la mayoría de la gente le pasa, a algunos más que otros, pero a todos nos pasa. Eh, Eso yo no encuentro que sea algo malo si es algo muy puntual. Por ejemplo, una fiesta, una celebración, que te regalaron un pastel, no sé, saliste con alguien. Yo no lo encuentro que sea un problema. El problema va cuando esto pasa muchos días, muchas semanas, y eso nos lleva a un problema de empezar a desplazar otros alimentos u otros nutrientes. Eso es cuando ya se debe empezar a ver y regular el tema, porque eso puede conllevar a comer menos proteína o a comer muchas más calorías, subir mucho más de peso, pero como te digo, es algo que tiene que ser muy constante. Si es algo puntual, en la semana o en el mes incluso, no debería suponer un problema. Perfecto. Oye, por ejemplo, usted y la distinción entre un nutricionista y dietético, que es lo que estudias tú, y un nutriólogo, que vendría a ser, por ejemplo, la especialidad médica, muchas veces el conocimiento en alimentación. Y ustedes particularmente tienen un manejo de los alimentos como en sí. Creo, bueno, empíricamente es algo que se ve, se utiliza mucho la ayuda ergogénica. Eh, a modo grueso, así en un contexto general y un poco para sentar las bases en entrar en ese tema. ¿Crees que las ayudas ergogénicas son algo necesario en el street workout, en deporte de fuerza? Completamente necesario, yo diría que no. La verdad, la mayoría de las ayudas ergogénicas legales, vamos a hablar del término legal, se pueden conseguir en los alimentos. Por ejemplo, proteína, que es de los suplementos más consumidos, sobre todo a nivel de street workout, la whey protein. Esa proteína se puede conseguir fácilmente de su fuente primaria, que es la leche. Ahora, que la leche traiga mucha más grasa y carbohidratos que una proteína isolada, ese es otro tema. Pero la proteína en sí se puede conseguir de los alimentos. Alimentos con mucha proteína y de buena calidad pueden ser el pollo, el pescado, las carnes, las legumbres y si se combina con cereales también, una muy buena proteína. Hay otros casos que sí es más difícil conseguirlo, por ejemplo la creatina, que el principal alimento que nos puede brindar creatina, como se almacena en el músculo, son las carnes. Pero hay que consumir, por ejemplo, 1 kilo de carne para poder conseguir lo que se consume con un scoop de creatina como suplemento. Entonces, de que se puede conseguir en los alimentos, sí. De que cuesta, algunas veces sí. Entonces, por eso la gente prefiere un suplemento y es por eso que a veces uno lo recomienda.
por la facilidad, por la versatilidad de poder mezclarlo con cosas, de consumirlo mucho más rápido y más fácil. Perfecto. Se me viene un tema a la mente y es que justamente con Richard en el anterior video hablábamos sobre la digestión, de lo lento que es la digestión de la carne. Entonces, por ejemplo, de preparación a un campeonato, quizá un alimento graso o carne no va a ser lo más adecuado y de hecho hay muchos deportistas que generan un rechazo frente al consumo de este. Em, Suponiéndome en el caso de alguien que quizá ha visto beneficios en la creatina de forma empírica en su entrenamiento y quiere consumirla de cara a un campeonato, ahí sería mejor la utilización de una ayuda ergogénica antes que el consumo quizás de un kilo de carne, ¿o no? Sí, totalmente. Si tú lo planteas en ese ámbito y en ese contexto, claro, la dosis de suplementación recomendada de creatina es difícil alcanzarla con carne, como te decía, habría que comer demasiada. Eso conllevaría un gasto, dinero muy alto, porque la carne es cara, hay que decirlo. No todas, pero sí las carnes en general son más caras que otros alimentos. También es mucho más conveniente en ese caso un suplemento porque es más fácil, se disuelve en agua, se toma y listo. Pero en cambio la carne hay que picarla, hay que cocinarla, hay que prepararla y en ese contexto, claro, yo no lo recomendaría mucho, sobre todo para alcanzar la dosis necesaria de creatina para ver un efecto ergogénico. Perfecto. Oye, y siguiendo la línea de la competencia que a mí me gusta mirar el street workout desde un plano competitivo, siento que hay muchos atletas que lo ven esto como deporte y pensando en alguien que va a entrenar, ¿qué sería mejor para él comer antes de entrenar? Pensando en el sustrato energético, pensando que a lo mejor es distinto un atleta de street lifting a un atleta de freestyle o de power free, con movimientos en combos largos, en combos cortos. ¿Qué quizás podría ser algo orientativo de alimentación previa a competencia? Muy buena pregunta. Mira, hay varias aristas que hay que tocar ahí, pero lo principal que se debe consumir sí o sí en la mayoría de los deportes es tener un buen consumo de carbohidratos, tanto en los días previos, en los días posteriores e incluso en las horas antes. Si yo no me preparo muy bien para una competencia desde las semanas anteriores, tampoco va a ser mucho el que yo coma 2 horas antes de la competencia. Esto es algo que tiene que ser paulatino, que se tiene que ir probando mucho antes de la competencia, porque hay atletas que tienen problemas gastrointestinales con los alimentos y eso es normal. Entonces, lo que yo recomiendo es ir probando estrategias, por ejemplo, consumir carbohidratos antes del entrenamiento, a lo más 2 horas antes del entrenamiento, combinado con alimentos no muy grasos o definitivamente que no tengan mucha grasa. Un buen alimento en este caso podrían ser los lácteos, podrían ser los cereales, el pan, la avena, incluso, por ejemplo, un jamón, lo pongo algo bien fácil, que no tenga tampoco tanta proteína como, no sé, una whey protein, y ir combinándolo ahí con varias opciones. Y tienen que probar, sobre todo eso, tienen que probar. Por ejemplo, a mí puede que si yo me tomo un bol de avena con leche antes de entrenar, no me pase nada. Pero por ejemplo a ti, tú lo haces y tienes problemas y eso conlleva a un mal rendimiento. Entonces, Perfecto, tienen que ir probando antes de la competencia, mucho antes, meses incluso, para que vean la estrategia que les funciona a ustedes, porque como repito, esto tiene que ser algo muy personal, muy personalizado. súper. Oye, y por ejemplo, lo veo desde mi área, desde la kinesiología, siempre vemos lesiones, o sea, yo soy partidario de que las lesiones son algo multifactorial y la nutrición tiene un rol importante. Y también está algo típico que se ve en kinesiología, que a lo mejor es el recovery o la recuperación, las descargas. Y ahí también digo, oye, no todo es kinesiología, no todo es a lo mejor una descarga mecánica, también hay mucho de la nutrición. ¿Cuál es el rol de la nutrición en la recuperación y particularmente cómo lo ves tú en street workout? ¿Qué puede ser más viable para el street workout en general? Mira, muy buena pregunta de nuevo. Como tú dices, la nutrición es muy importante, sobre todo para la recuperación, aunque no se tenga mucho en cuenta y no sea algo muy investigado, pero sí tiene mucho que ver. Sobre todo en atletas que están sometidos a un estrés, tanto competitivo como de alimentación. Hay atletas que, por ejemplo, en la fase de definición, que quieren perder grasa. Eso conlleva un estrés para todo el cuerpo y sobre todo para los músculos y para la estructura de los tendones.
porque esa carga mecánica también va, haciendo, entre comillas, haciéndole daño al músculo y a los tendones. Y como bien se sabe o se ha explicado que los tendones se recuperan un poquito más lento. Y si su Claro, irrigación incluso es menor, la llegada de nutrientes también es mucho menor. Sumado a que si un atleta no está consumiendo los nutrientes tanto como en una fase de ganancia de peso, eso también conlleva una menor recuperación. Es más que nada un círculo vicioso. Entonces, perfecto, claro, es muy importante en ese caso. En la competencia, sobre todo, se ha visto que el consumo de suplementos de antioxidantes, como por ejemplo vitamina C y E, podrían ayudar a la recuperación, solo en fase de competencia. Esto es algo muy puntual. Pero el consumo de proteínas y de calorías adecuado para la competencia también tiene que ser algo necesario. Porque, como explicaba, bueno, por el estrés de toda la competencia, la dieta sobre los tendones y los músculos es algo que se tiene que tener en cuenta. perfecto, súper. Em, de hecho, no sé si lo has escuchado, pero hay una línea de estudio en la recuperación colágeno con consumo eh, endógeno, o sea, una reacción endógena por el consumo de colágeno sumado a una dosis pequeña de vitamina C, más un estrés mecánico. Entonces pareciera tener un efecto importante y va más allá quizás del que yo le hago un masaje o una sesión de recovery en Claro. descarga o a lo mejor hagamos un descanso activo. Tiene que ver con la alimentación. Oye, otra cosa súper mito, o quizás no, pero que está súper en boca siempre, es la ventana anabólica. Y se ve a lo mejor en gimnasio o en la industria en fitness en general. Sabemos que un amplio porcentaje de personas en calistenia entrenan también por estética. Cuando hablamos de ventana anabólica, ¿qué tan real es esta ventana? ¿Tiene unas horas determinadas? Cuéntame sobre eso. Mira, eso es algo que se ha esparcido mucho en los últimos años, sobre todo, pero se ha visto que si tú tuvieras que responder sí o no, si existe la ventana anabólica, la verdad es que sí existe. Esto se determina como, por ejemplo, que el músculo o las estructuras musculares sean mucho más receptivas a ciertos nutrientes por algún tiempo, producto del ejercicio, producto del estrés mecánico, de la tensión mecánica, de la ruptura de fibras, como le llaman. Sí existe. Es tan corta como dicen algunos, por ejemplo, no, tienes que consumir la proteína o los carbohidratos solo 2 horas después del ejercicio, si no, no te va a servir. Claro, No, eso no es tan así. La verdad que incluso esta ventana anabólica sí, en el principio podría ser un pic más alto en las horas siguientes al ejercicio, pero podría seguir hasta 2 o 3 días después, sobre todo en atletas principiantes. Así que el horario, en ese caso, del consumo de proteínas o de carbohidratos para recuperar, si se pasan 2 o 3 horas, hasta 12 horas de 5 incluso no lo recomiendo, pero si llega a pasar, tampoco hay que asustarse, porque el músculo está muy receptivo para estos nutrientes durante incluso hasta 2 o 3 días, como yo te contaba. perfecto, súper. Pensando ahora en una persona hipotética, en un atleta em, que nunca ha hecho dieta quizá y quiere empezar a entrenar a un nivel profesional, más competitivo, em, ¿cómo lo incluyo yo en la dieta? Es decir, ¿cómo yo lo traigo a un mundo donde él no está acostumbrado? Sabemos que particularmente en Chile tenemos un tipo de alimentación bien particular, de mucho pan, donde a lo mejor tenemos la once, que es esta merienda entre medio del almuerzo-cena y comida, no sé, un tanto extrañas. ¿Cómo incluirías a alguien al nivel competitivo si nunca ha hecho nutrición, una buena dieta? Mira, lo que yo personalmente haría y yo creo que recomiendo mucho es que todos los cambios que se hagan sean muy paulatinos. La verdad, como bien dicen muchas personas, Roma no se hizo en un día. Nadie se volvió atleta por comer solo una ensalada y nadie se va a volver una persona obesa solo por comer una hamburguesa. Esto es una cosa que lleva días, semanas, meses, e incluso años, incluso décadas conseguir un rendimiento óptimo y una composición corporal óptima. Por ejemplo, para alguien que empezó, lo que yo he visto más de cerca en mi caso claramente, eh, yo empezaría por la selección de alimentos, por cosas muy simples. Por ejemplo, si quiero consumir menos calorías, por ejemplo, en el pan.
lo reemplazaría por otras cosas, pan integral, pan de molde, pero como digo, son cambios muy pequeños. O dejar de consumir alimentos muy azucarados, preferir alimentos light o que no tengan sellos, y después ya se van a acercan mucho más a un deportista de élite. Pero para un novato, para un principiante, que los cambios sean paulatinos, que sean cosas pequeñas. Aunque tú hagas algo solo un día y que lo hiciste mejor con respecto al día anterior, eso ya es un cambio. Y eso ya hace, tu cuerpo lo va a notar mucho. Perfecto, súper. Oye, ahí, bueno, respecto a la historia de la nutrición, no hace mucho se comenzó a meter en el área deportiva con fuerza, no hace tantos años, o sea, si uno mira en retrospectiva, hace 20 años quizás no era tan común en fútbol a lo mejor o en algunos deportes de equipo, incluso individuales, tener un nutricionista dentro con un rol claro, muchas veces lo hacía el mismo entrenador. ¿Crees que en la calistenia va hacia allá? O sea, en algún momento a lo mejor necesitaremos un coach nutricional que nos tome unas medidas específicas según nuestras demandas de sustrato energético. Eh, a lo mejor va a tener, no sé, un nutricionista distinto a atleta y uno va a ser de freestyle y otro va a ser de power free y van a ser completamente distintos. No va a ser solo street workout. ¿Cómo ves la evolución de la nutrición en vista al futuro de la calistenia o street workout? Mira, yo lo veo muy prometedor, sobre todo para los atletas, que ahora hay mucha información y como nosotros tenemos una página, la idea es informar a la gente y que solo lo pueden ver con un clic, lo que nosotros vemos en un estudio, un paper de 20 páginas, 50 páginas que está en inglés, que si bien no son muy accesibles, nosotros la idea es traducirlo y llevárselo a ustedes. Entonces, yo lo veo muy prometedor, sobre todo por el lado de que nosotros los nutricionistas cada vez tenemos más acceso, por ejemplo, a los atletas de Street Workout. Si se contactan, no sé, con nosotros y necesitan, no sé, ayuda por una pregunta, para un tema, nosotros lo podemos responder. Como tú dices, la verdad, em, sí, las recomendaciones tienen que ser muy personalizadas. Lo que yo siempre digo es que si uno no tiene un coach nutricional, en este caso un nutricionista, llegar a tener una buena composición corporal o llegar a tener un buen rendimiento deportivo, sin alguien que te guíe, es como querer llegar a, no sé, X dirección sin un GPS. Quizás llegues, quizás no llegues, quizás te demores mucho, quizás te pierdas en el camino y puedas llegar, eso no lo puedes saber. Pero si tiene un GPS que te dice, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, haz esto, gira aquí, gira allá, yo creo que es mucho más fácil y es mucho más recomendado porque esto está basado en conocimientos de los profesionales, que son personas que se dedican a eso, que estudian eso y que su labor es hacerle llegar el conocimiento a la gente. Así que Qué en el bien. street workout, la verdad que sí, me gustaría mucho que la gente se tome en serio el tema de la nutrición. Yo sé que lo está haciendo, pero siempre va a haber gente que no conoce mucho y ojalá que el conocimiento les pueda llegar a todos, porque para eso está el conocimiento, para que la gente lo pueda ver y lo pueda aplicar. Bien, así es, y justamente es un poco porque por lo que estamos en BURS, ¿no es cierto? Estamos ahí trabajando a full con eso. Oye, ¿y qué te pasa porque hablamos mucho de individualización, qué te pasa al ver estos típicos videos que no solamente pasa en nutrición? Por ejemplo, veo a lo mejor una rutina que no sigue el principio de especificidad o de individualización para una persona y termina al final, por supuesto que genera beneficio porque al fin y al cabo peor es nada, pero no es lo mejor. ¿Cómo empoderar a la gente en una era de la información? O sea, ¿cómo decirle y de verdad entregarle el rol de, oye, un tratamiento individualizado realmente es mucho mejor a que tú veas una cuestión por internet que no es específica para ti, que no va a tener los mejores resultados y que no se va a adaptar? Eh, ¿Cómo podemos llegar a la población, llegar a los atletas y empoderar desde la nutrición? Lo que yo le diría a la gente, lo principal es que revisen qué les está entregando la información. Si ve una persona que entrena mucho, que se supone que tiene muchos seguidores o tiene muchos posts y es muy conocido, eso no necesariamente indica que tenga el conocimiento de kinesiología, de entrenamiento, de nutrición. Tampoco digo que, por ejemplo, un título te haga la persona que sabe el conocimiento de todo el mundo sobre algún tema, pero al menos puede sentar una base
y te da la garantía de que esa persona se dedicó al menos un par de años a hacer eso. Como dice, en la era de la información hay demasiada información para aprender a discriminar. Para una persona que no tiene la práctica sobre eso, sí, muy difícil. Pero claro, el tip que yo doy es ver qué lo está haciendo, qué hizo esa persona, qué estudió, qué está realizando, por qué lo hace. También, eso es muy importante. Realmente hay muchas cosas que solo se hacen por el interés de que la gente te vea o solamente por dinero, pasa mucho, no digo que esté mal, pero si se juega con la salud de la gente, claro, ahí ya tenemos un problema. Y las personas capacitadas para eso son los profesionales que estudian eso. Así es. Oye, ¿y qué pasa cuando ves, por ejemplo, estos típicos, se habla en los matinales, se habla a lo mejor en el mismo YouTube, en una plataforma como esta, en Instagram, en las redes sociales, una dieta de moda? No sé, pues, cetogénica está de moda o X dieta está de moda. Y justamente estamos viendo el rol, lo importante de lo individualizado. Estas dietas tienen a lo mejor revisiones, pero ¿cuál es tu opinión respecto a ello, particularmente para un deportista? Mira, la mayoría de las dietas de moda, lo que tienen en común es que son muy llamativas. O sea, por algo a la gente le llama la atención. ¿Por qué? Porque excluye ciertos alimentos, porque te prometen algo en 1 o 2 meses. La verdad que la mayoría de esas proposiciones son falsas. O sea, lo que no conseguiste o sea, lo que construiste en muchos años, tampoco lo vas a construir en un mes. O sea, es algo que lleva mucho tiempo y la mayoría de las dietas de moda no son sostenibles. Una, por el consumo bajo de calorías en general. No quiero hablar de dietas particulares, pero suele pasar eso. Bajo consumo de proteína, que eso nos puede llevar a la pérdida tanto de masa grasa, pero también de masa muscular, que eso es lo que uno siempre tiene que proteger. Cuando se pierde mucho peso también esto se vuelve insostenible y por eso la mayoría de estas dietas también llevan un efecto rebote. Si lo vemos en el caso de los deportistas, eh, las dietas de moda prácticamente no tienen nada que ver con un deportista, sobre todo de élite. Como tú dices y lo dices bien, lo importante es personalizar la atención. O sea, un requerimiento de, por ejemplo, un deportista de streetlifting no va a ser lo mismo que una persona que jamás ha hecho ejercicio y tampoco le serviría lo que dice alguien en la tele. Que bueno, si alguien lo dice en la tele, creo que ya hay otro interés también de esa parte, pero creo que no lo voy a decir. Pero creo que todos entendemos eso. Hay un propósito más profundo. Yo no Claro. recomendaría a la gente seguir las dietas de moda que salen en X y pueden llevar muchos problemas, sobre todo. Puede que a alguna persona le funcione, bueno, y suelen ser esas las personas que, que también lo recomiendan, pero suele pasar que a muy pocas personas les resulta, pero también son 10.000 veces más las personas que no les resulta o que pueden salir perjudicadas con eso. Y bueno, justamente hace poco hubo un caso aquí en Chile donde salió con un ayuno, no conozco bien, pero fueron como 20 días de ayuno y tuvo una multa por promoción de algo que evidentemente se escapa de la salud, ¿no? Que no hay que promover. O sea, ahí la regulación y el rol del nutricionista es claro y se está saltando. Pasa similar con kinesiología y yo me imagino que en realidad debe ser algo recurrente con distintas carreras, ver estos gurús que aparecen de la nada, gente que está bien, que se han informado, pero por supuesto hay bases éticas, hay bases de conocimiento, hay años de trabajo donde podemos definitivamente asignar a una persona algo específico y que contribuya a su salud. Hablando de salud, creo que es difícil definir qué es una alimentación sana o saludable para el término medio de la población. ¿Cómo dirías tú o cómo definirías una alimentación saludable? Mira, es una pregunta difícil de responder porque partiendo de la base que, ¿qué es ser sano? ¿Qué es algo sano? La definición clásica es ausente de enfermedad o ausente de alguna patología.
pero una Claro, alimentación que contribuye a estar sano, claro, no estaría tan, tan definido por todo, o no todos llegan a un consenso sobre lo que es sano. Hay muchas tendencias, no sé, a no comer carbohidratos, a no comer tantas proteínas, a no comer cosas animales, que lo respeto mucho, eh, a no comer cosas de cierta procedencia. Entonces, pero a lo que se ha llegado, el consenso, por ejemplo, aquí en Chile, hay una guía de alimentación saludable, que son bien básicas y que es para que la población tenga una guía, o al menos, como yo digo, un GPS para saber más o menos para dónde ir. Las guías de alimentación saludable son del MinSal y las principales son: come al menos 5 frutas o verduras de distintos colores en el día, come al menos 2 o 3 porciones de legumbres, lo mismo con los pescados. Entonces son pequeños tips que contribuyen a una alimentación saludable, que está probado, claro, que con esos alimentos se puede conseguir una reducción del riesgo de enfermedad de distintas procedencias. Pero sí, el perfecto. concepto de sano es algo que tiene mucha definición, pero creo que todos, o la mayoría de los profesionales, apuntamos para el mismo lado, que es reducir o minimizar el riesgo de una enfermedad que puedan producir el consumo de ciertos alimentos. Sí, es complejo, es complejo. Yo, más que nada para respaldar lo que respondía, por ejemplo, pasa también a la kinesiología o al deportes de alto rendimiento que se dice a lo mejor el alto rendimiento no es tan sano, porque hay estrés, porque tiene estrés también mecánico, hay a lo mejor lesiones reiteradas que uno puede esperar o demás, pero cuando lo ves a la persona y lo comparas con alguien sedentario, suponiendo que fuese un auto tipo Lamborghini, tiene una frecuencia cardíaca baja, tiene muy buenos niveles en varios sentidos. Si toma mediciones como un VO2 max, probablemente, dependiendo del deporte, él tenga buena categoría. Entonces, sano realmente es muy difícil de encasillar. Oye, y respecto a la tendencia en crecimiento de la alimentación basada en plantas, al veganismo, ver cómo muchos atletas, porque el street workout tiene también mucho de disciplina urbana y del impacto social, de la conciencia social, y hay un movimiento importante de atletas que se basan en el consumo de plantas como dieta principal. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista tanto positivo, quizás factores negativos o un término medio respecto a alguien que a lo mejor se alimenta con carne y vegetales? Mira, yo lo respeto mucho y la verdad es que lo admiro mucho. Algo que en su base, en su ética y la razón de ser de esa tendencia alimenticia es algo súper bonito, súper lindo, es proteger la naturaleza, proteger los animales y proteger el medio ambiente. Eso está muy bien. Y también se ha probado que las dietas a base de plantas o vegetales reducen mucho el riesgo de enfermedades coronarias, cardíacas, enfermedades gastrointestinales. Entonces es algo que la verdad sí, yo lo apruebo mucho y lo admiro mucho. De verdad que si el mundo llevara más esa tendencia, la verdad que la salud del mundo en general sería mucho mejor. Un atleta que consume solo productos de origen vegetal, sí, puede obtener la mayoría de los nutrientes que se necesitan para vivir. Eh, Solo pondría en el caso de suplementación la vitamina B12, pero los nutrientes críticos como el hierro, la proteína, sí se pueden obtener totalmente de alimentos que no provengan de animales. Así que un rotundo sí. Perfecto, súper interesante. Oye, Alex, y para terminar, unas preguntas que hablan también un poco de ti como persona, que me gusta hacer siempre, quizás más personales y saliéndote quizás del punto de vista de la nutrición. ¿Qué es para ti o cómo defines ser feliz en la vida y tener éxito en la vida? Buena pregunta. Yo creo que podría estar todo el día o pensándola o respondiéndola. Pero para mí ser feliz es uf, principalmente estar libre de problemas, tanto físicos como enfermedades, y libre de problemas, no sé, con las personas. Vivir en paz, al menos para mí es como vivir en paz. Ser lo que yo quiero hacer, y si yo quiero hacer algo, que lo pueda hacer, llevarme bien con la gente, tener a mi gente. Yo soy muy amante de los animales, entonces yo creo que son pequeñas cosas que van ayudando a que uno sea feliz. Son, son, Perfecto, son muchas aristas de la vida que te llevan a decir si tú eres feliz o no.
Pero eso, para mí más que nada es la tranquilidad, es la paz. Si tuviera que resumirlo Perfecto, en pocas palabras. súper. ¿Y el éxito? ¿Qué asocia el éxito? Mira, la verdad no sabría decirte específicamente, porque para mí ser exitoso en algo puede que no sea tan exitoso, por ejemplo, para ti o para la persona que está viendo esto. Pero yo lo asocio más que nada a proponerse algo y realizar esa acción. No sé, yo quiero ser, por ejemplo, astronauta. Y toda su vida una persona lo trabaja y lo logra, y para él esa persona ya es alguien exitoso. O puede que alguien quiera, no sé, formar una familia y también una persona exitosa bajo su punto de vista. Cada uno tiene que tener eh, como la noción de uno de ser alguien exitoso, ¿no? Que no se vea influenciado por lo que los demás digan si es exitoso o no. Creo que ese es el concepto que tiene que tener uno. Perfecto, súper. ¿Algunas últimas palabras o algún mensaje para la gente que nos esté viendo ahí? Bueno, muchas gracias por escuchar esto. La verdad que ayuda mucho que la gente escuche esto, ayuda a informar, ayuda más que nada al propósito principal de nuestra página, que es profesionalizar el street workout. Y nada, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, que lo escriban a la página, que si quieren informarse, estén atentos a nuestras redes sociales, vamos a seguir subiendo posts, vamos a seguir dándole y este año se viene con todo el tema de la kinesiología, la nutrición y el entrenamiento en la página. Así que eso. Súper. Súper, entonces, gente, ya saben, dejen ahí el like, los comentarios, lo de siempre. Eh, Se vienen más videos con el Alex, vamos a estar ahí informando también, a lo mejor nuevos podcasts, ¿por qué no? O conversaciones. Así que dejen todas sus preguntas, todas sus dudas, eh, lo que sea, ideas, propuestas, vamos a estar trabajándolas. Un gusto como siempre, Robert, te agradezco mucho tu tiempo, Igualmente, bueno, se agradece a ti, de verdad, que me des este espacio y es un orgullo estar aquí hablando con todos ustedes. igualmente. Robert, nos estamos viendo, Cuídate, hablamos. nos vemos. Chao, gente.